Bueno, la idea, como les comentamos, de la segunda parte de esta presentación es abordar algunos aspectos vinculados a la firma electrónica, pero desde una faceta quizás un poco más técnica, sí, y sobre todo más práctica. Esta segunda parte del curso, yo a su vez la dividí en dos. En la primera, que va a estar apoyada más bien en diapositivas, vamos a ver algunos aspectos quizás un poco más técnicos, sin entrar en mayor detalle, pero que sí les van a poder permitir a ustedes comprender mejor cómo funciona esta tecnología. Y luego, en la segunda parte, una parte que va a quedar un poco por fuera de las diapositivas, ¿sí? Porque es una parte más bien de demostración de herramientas, ¿sí? Vamos a ver casos prácticos con la idea de que ustedes puedan adquirir nociones, ¿sí? De cómo firmar documentos electrónicos de forma electrónica y también cómo validar firmas una vez que reciben un documento que está firmado. Voy a también hacer una salvedad antes de comenzar la presentación propiamente dicha, ¿sí? En la primera parte se hizo en general referencia al término de firma electrónica, que es un término que está como en el plano legal. Yo en general me voy a referir a la firma digital, que sería como una implementación, ¿sí? de ese concepto, pero en el plano técnico. Bien. Repasando entonces ahora los temas que vamos a tratar, vamos a ver un poco el concepto de firma digital avanzada, vamos a hablar un poco sobre los certificados de firma digital, que es algo fundamental porque es lo que nos permite emitir la firma, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la firma en la nube, después les voy a volver a hacer algún comentario en cuanto al almacenamiento de documentos electrónicos, y después sí vamos a pasar a la segunda parte, a la parte más práctica, con ejemplos prácticos de firma, ¿sí? Que va a ser una exposición de herramientas. Igual van a tener para cada ejemplo, ¿sí? Una diapositiva para que les sirva como marco de referencia. ¿Ah? El primer ejemplo va a ser de firmar, ¿ah? Con firma electrónica, utilizando la herramienta Adobe Acrobat Reader. Vamos a ver también cómo validar firmas en esa plataforma. Después, el segundo ejemplo, vamos a ver cómo firmar en una plataforma online que provee a GESIC. Y el último ejemplo, que sería como la última variante que nos queda, sería cómo firmar a la nube directamente en la plataforma de un prestador. Bueno, comenzando un poco con la presentación, la firma digital la podemos ver como datos, ¿sí? En forma electrónica, anexos a otros datos electrónicos que son utilizados por el firmante como medio de identificación, ¿sí? Esto en la práctica quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un archivo en PDF, que son datos de por sí, nosotros al momento de la firma, ¿sí? Y anexamos otros datos, ¿sí? Que son los asociados a la información de la firma, que por ejemplo van a contener los datos de la persona que firmó, ¿sí? Nombres, apellidos, documento, por ejemplo, también, por ejemplo, la hora en que fue firmado el documento, ¿sí? Esto tiene entonces como primera implicancia que un documento firmado electrónicamente va a tener mayor tamaño, ¿sí? Que el mismo documento previo a la firma. ¿Ah? O sea, va a tener mayor cantidad de kilobytes o de megabytes, ¿sí? Aprovecho para hacer un comentario de una pregunta que me han hecho en otras oportunidades, que es si un documento digital o electrónico puede contener varias firmas electrónicas. ¿Ah? La respuesta es que sí, al igual que los documentos en papel, muchas veces se necesita que sean firmados por varias personas, ya sean contratos, informes, certificados. Bueno, de la misma forma, un documento en formato electrónico puede ser firmado sucesivas veces con firma electrónica. Bien. A la firma digital, ¿sí? También la podemos ver como un mecanismo que otorga a un documento dos características principales, que son la integridad, que significa saber que el documento no fue modificado luego de firmado, y la segunda es la de no repudio, que hace referencia a que quien realizó la firma no puede negar haberlo hecho. Estas dos características son las que típicamente nosotros vamos a querer verificar cuando recibimos un documento electrónico que está firmado con firma electrónica. Les quiero recalcar nuevamente, ¿sí? Que tienen que tener presente que la firma digital no es una imagen manuscrita en un archivo PDF, por ejemplo, y tampoco una referencia que diga firmado electrónicamente por tal persona, ¿sí? Para poder efectivamente validar una firma electrónica, nosotros tenemos que hacerlo con alguna herramienta destinada, ¿sí? A tales fines. ¿Ah?
No obstante, es verdad que la mayoría de las herramientas con las cuales se firman electrónicamente documentos, al momento de firmar dejan alguna marca visible, ¿sí?, que dice que el documento está firmado. Generalmente nosotros cuando abrimos el documento con alguna herramienta que permite validar firmas, vamos a poder hacer clic en esa referencia o en esa imagen y vamos a acceder ahí a validar la firma. ¿tá? Pero la simple presencia de una imagen manuscrita en un documento, de una firma manuscrita, o de, por ejemplo, una leyenda que diga firmado electrónicamente, no significa que el documento efectivamente lo esté. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de certificado digital. ¿Sí? El certificado digital es un documento que representa a una persona en el mundo digital o en el mundo electrónico, al igual que, por ejemplo, la cédula de identidad nos puede representar a nosotros en lo que es el mundo real o tangible. ¿tá? Tenemos el certificado digital que nos representa en el mundo digital o electrónico. ¿sí? El certificado digital de una persona típicamente va a contener los datos que le identifican, como pueden ser los nombres, los apellidos, ¿sí? el documento de identidad. Ese certificado digital asocia los datos del titular o la identidad del titular con una clave pública, ¿sí? Y a su vez, ese certificado digital es emitido y firmado por una autoridad certificadora que valida la identidad del titular y la posesión de la clave privada por parte del mismo, ¿sí? O sea que acá tenemos tres elementos que intervienen en la firma, ¿sí? El certificado digital, la clave pública y la clave privada. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la cédula de identidad, esa nueva, que es como una tarjeta que tiene un chip para firmar, ¿sí? Ahí guardado en ese chip va a estar el certificado digital con nuestros datos, junto con la clave pública y también la clave privada. De la misma forma, si utilizamos los tokens que nos pueden dar el Correo Uruguayo o Habitat para firmar, que son como una especie de pendrive, donde también se almacena el certificado, bueno, ahí también se encuentra el certificado digital asociado a nosotros, con nuestros datos, la clave pública y la privada. Bueno, entrando ahora en lo que es la firma digital avanzada, ¿sí? Como se dijo en la primera parte, existe una firma digital, ¿sí? Que es simple, que tiene ciertas características, ¿sí? Y que es válida mientras es aceptada por las partes que acordaron utilizarla, que generalmente se utilizaba, por ejemplo, dentro de una organización, ¿sí? Y también tenemos lo que es la firma digital avanzada, ¿sí? Que tiene otras características adicionales, tiene ciertos requisitos extra de seguridad, digamos, ¿sí? Y entonces la tecnología, ¿tá? Que utiliza la firma digital avanzada para cumplir con todos esos requisitos técnicos que impone la ley es la criptografía. ¿sí? Esta tecnología la podemos ver como que es un mecanismo matemático que está basado en la combinación de un par de claves, ¿tá? Que como les mencioné son la clave pública y la clave privada. Sin entrar en mayor detalle de cómo es todo el proceso de firma, ¿tá? Podemos simplificarlo un poco diciendo que la clave privada es la que se utiliza al momento de firmar y la clave pública es la que se utiliza al momento de validar la firma. ¿sí? Ejemplificando, cuando nosotros firmamos un documento, ¿sí? Un documento electrónico, como les dije, vamos a anexar los datos asociados a esa firma. ¿sí? Por ejemplo, firmamos con la cédula de identidad. Entonces, en ese documento se van a agregar los datos de nuestro certificado para que luego la persona pueda identificar quién firmó el documento y también se va a anexar la clave pública asociada a ese certificado para que luego se pueda validar esa firma. ¿sí? Sin embargo, la clave privada nunca se va a anexar a un documento electrónico, nunca va a salir del dispositivo de creación de firma. La clave privada nunca va a salir de la cédula de identidad, nunca va a salir del token. ¿sí? Por eso se llaman clave pública y privada. Y aprovecho también para hacer un comentario sobre algo que me han consultado también otras veces, que es si ese PIN que nosotros tenemos que elegir cuando sacamos la cédula nueva, o ese PIN que tenemos que digitar cuando firmamos electrónicamente un documento, si ese PIN es la clave privada. Ese PIN no es la clave privada, la clave privada es algo un poco más complejo, pero sí podríamos decir que protege el acceso a esa clave privada. Con cualquier herramienta que nosotros firmemos electrónicamente un documento, ¿sí? Vamos a tener que digitar el PIN. Al momento de la firma vamos a tener que digitar nuestro PIN. Nosotros al digitar ese PIN, le estamos dando acceso a esa herramienta
a nuestra clave privada para poder firmar el documento. Ahora vamos a repasar un poco el concepto de cadena de confianza, que a veces pasa un poco inadvertido, pero es importante porque es en lo que se fundamenta implícitamente la ley, ¿sí? Este concepto, esta cadena, implica una relación de jerarquía o dependencia entre los distintos certificados, ¿sí? Primero está el certificado en el tope de la jerarquía, el de la raíz nacional, que es la REGIC, designada por ley. En base a ese certificado, se emiten los certificados de los prestadores de servicio, que en nuestro país son Hábitat, Antel, el Correo Uruguayo y el Ministerio del Interior. Y en base a los certificados de los prestadores, se emiten nuestros certificados, los de las personas, ¿sí? Esa, digamos, jerarquía de certificación es lo que va a permitir que un particular pueda verificar la validez del emisor de un certificado. Por ejemplo, nosotros recibimos un documento firmado, vamos a ver que tiene el certificado de determinada persona, y nosotros vamos a confiar en ese certificado porque podemos ver que lo emitió, ¿tá?, el Ministerio del Interior, y podemos luego ver el certificado del Ministerio del Interior y ver que lo emitió la raíz nacional, que fue designada por ley. Entonces, siguiendo esa cadena, sí, vamos a terminar confiando en el certificado de esa persona y por lo tanto en la firma. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la firma en la nube, ¿sí? Que firma en la nube quizás es el nombre un poco más popular o comercial, también se le llama firma centralizada, ¿sí? Y bueno, es una firma digital, como cualquier otra firma, ¿sí?, con las mismas características de las otras firmas. La única diferencia que tiene es que el certificado asociado a esa firma se encuentra alojado en un data center que es responsabilidad del prestador, ¿sí? Por ejemplo, en las otras firmas que le mencioné, con la cédula de identidad tenemos el certificado almacenado en la cédula, o con token, que es como una especie de pendrive, tenemos el certificado almacenado en esa especie de token, en un dispositivo que podemos tener en nuestra mano. En el caso de la firma en la nube, ese certificado está alojado en un data center, por lo tanto, para acceder a él, tenemos que acceder a través de Internet, ¿sí?, autenticándonos en la plataforma o en el sitio web que nos brinde el prestador de servicio de firma en la nube. Repasando entonces los prestadores de firma que hay en nuestro país y viendo cuáles de ellos nos permiten firmar en la nube, vemos que tenemos el Ministerio del Interior, que permite firmar con cédula de identidad, que es un dispositivo físico, por lo tanto no es firmar en la nube. El Correo Uruguayo, que también nos da tokens físicos para poder firmar, o sea que tampoco es firmar en la nube. Después tenemos Hábitat, que permite firmar con las dos modalidades, ¿sí?, entrega tokens físicos y también tiene un servicio de firmar la nube que se llama Identidad Móvil. Y finalmente Antel, que brinda un servicio de firmar la nube que se llama TuID. Bien, para los que no están todavía muy familiarizados con los dispositivos de firma, ahí tenemos distintas imágenes. Primero vemos lo que es el token físico, como en los que entrega Hábitat o el correo, que es como una especie de pendrive, ¿sí?, donde, bueno, se encuentra el certificado y nosotros al momento de firmar lo tenemos que conectar a nuestra PC y con eso podemos firmar. Después tenemos la cédula de identidad, esa nueva, que es como una tarjeta con chip, ¿sí? Siempre tiene que ir acompañada a la lectora. Para poder leer el chip que está en la cédula de identidad es necesario contar con una lectora. Hay varios modelos, digamos. Ahí tenemos un par de imágenes, hay una con cable, hay otra un poco más compacta que es como una especie de pendrive. Pero bueno, en general todas se conectan mediante puerto USB y requieren sí la instalación de algún driver para reconocer ese dispositivo. Y bueno, finalmente tenemos la firma en la nube, ¿sí?, que no requiere dispositivos físicos. Igual acá les voy a hacer una salvedad, que si bien la firma en la nube no requiere dispositivos físicos, si queremos nosotros, para agregar un mayor nivel de seguridad, al momento de firmar, podríamos asociar una aplicación móvil, ¿sí?, a nuestra firma en la nube y solicitar que al momento de autenticarnos en el prestador de servicio de firma en la nube, nos aparezca una notificación en nuestra aplicación del celular y que nosotros la tengamos que aceptar o con nuestra huella o con un PIN que elijamos previamente para autenticarnos, ¿sí? Entonces, si bien para firmar la nube no se requiere de ningún dispositivo físico, más que obviamente la PC, por ejemplo, donde tengamos el documento que estemos firmando, como forma opcional, ¿sí?, de agregar seguridad, podemos hacerlo asociando una aplicación móvil también.
Bueno, ahora para ir redondeando un poco lo que es esta parte más teórica, ¿sí? Les vuelvo a hacer el comentario sobre el almacenamiento de documentos electrónicos. Quizás todavía estamos un poco más acostumbrados a trabajar con documentos que los originales son documentos en papel, ¿sí? Y como saben, los documentos en papel que son importantes para una organización, generalmente se guardan en un archivo, por un lado para preservar ese papel, que se deteriora el papel, y por otro lado también para que podamos recuperar de forma fácil esos documentos, ¿sí? Cuando necesitemos acceder a ellos. Bueno, con los documentos electrónicos, ¿sí? Tenemos que tener el mismo cuidado. Quizás cada vez más ahora empezamos a contar con documentos electrónicos cuyo documento original antes era en papel y ahora el documento original es un documento electrónico firmado electrónicamente, ¿sí? Entonces, de igual forma, como hacíamos con un documento en papel, ¿sí? Deberíamos dirigirnos al encargado del archivo de nuestro servicio, ¿sí? Y consultarle dónde se va a guardar ese documento, ¿sí? En qué carpeta o en qué servidor o bajo qué lineamientos para que después el documento pueda ser recuperado fácilmente y también para preservar ese documento electrónico.